Bienvenidos, bienvenidas a L Inspira, el podcast de L Internacional creado por Profes de L para Profes de L, en el que te encontrarás inspiración, experiencias, humor y creatividad. Al micrófono, un día más, Olaya Fernández. Y en nuestro cuarto episodio titulado La pandemia y la revolución online, hablaremos del nuevo papel a raíz de la pandemia que ha adquirido la enseñanza online. Y es que es cierto que la pandemia ha cambiado absolutamente todo el panorama. Para los que estábamos ya dentro del mundo online, ha supuesto un cambio brutal, pero es que en realidad ha sido una total revolución dentro del mundo docente. Y para hablar de todo esto, como veis, un tema interesantísimo, tengo a una invitada de lujo que conozco y admiro desde mis inicios, porque bueno, ella es para mí una referente dentro de la enseñanza online. Pero antes de ceder la palabra a mi invitada, mi queridísima Marta Ezquerro, con PNL Internacional también, os cuento un poquito de su trayectoria profesional para aquellos que no la conozcáis. Así podéis saber un poquito más de ella. Marta Ezquerro es profesora de español desde hace más de 20 años. Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona, realizó los cursos de doctorado de Literatura del Siglo de Oro en la Universidad Complutense de Madrid y se especializó en español para extranjeros en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander. También es escritora. Fue ganadora del Premio Ateneo de Barcelona de relato corto, autora de El cuarto de las muchachas y ha impartido talleres de escritura creativa. Dentro del mundo de L, pasó de la enseñanza presencial de español en diferentes ámbitos a ser docente en línea en 2016 y fundó la academia online Marta Spanish Class. Además, es miembro del equipo académico y tutora de cursos en L Internacional desde 2018. Bueno, Marta, pues bienvenida a nuestro podcast. ¿Qué tal estás? Pues muchas gracias, Olaya. Muy bien, estoy muy bien y muy feliz de estar aquí en este super podcast de LI y contigo. Así que gracias por invitarme y por poder charlar un poco así de varias cosas Sí, este ratito. varias cosas, bueno, que ya he como introducido de alguna manera, ¿no? Pero varias cosas muy interesantes y sobre todo de actualidad, Sí. porque el tema que vamos a hablar contigo, Marta, creo que a nuestros oyentes les va a interesar muchísimo porque estamos, bueno, pues eso, en plena revolución ahora mismo y creo bueno, que el mundo está cambiando tan rápidamente, ¿no? Tan Sí, rápido sí, que sí. tu experiencia va a ser muy interesante. Pues muchas gracias, gracias. Pues sí, la verdad es que, bueno, si echo un poco la vista atrás, cuando yo empecé, y tú también, porque empezamos por allí casi la misma época, yo me acuerdo cuando di un poco el salto, ¿no? Cuando dije, bueno, tengo que cambiar mis clases, empecé con un cursito que estoy infinitamente agradecida, ¿no? De la única persona que ¿te acuerdas de Beatriz Sí, Mora? Que sí, era la sí. única que en aquella época hablaba de esto del mundo de la enseñanza online, ¿no? Y la verdad es que a mí, bueno, aquel curso y el descubrir esto, bueno, fue para mí un antes y un después, pero fue para mí y para algunos profes, no para el resto del mundo. No, para muy pocos profesores, yo creo que en Sí, realidad, a ver, estaba pensando cuando estabas hablando de que supuso una revolución interior para nosotras en ese momento, exacto, o yo lo viví sí. así, Sí, yo también, sí, como descubrir una nueva, bueno, pues posibilidad, ¿no? sí, Y creo que ahora es lo que le ha pasado pues, al resto de los docentes, ¿no? Que de repente exacto, han sí, descubierto una posibilidad que sí, puede, obviamente, vamos a ver en este podcast, ¿no? Pues qué cosas tenemos que tener en cuenta, porque no ujú. es como, ay, la enseñanza online ha venido aquí para arreglarte la vida y es súper sencillo. No, 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 todo lo no, contrario, diría yo. no, sí, 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 no, a ver, a mí, por ejemplo, los principios, cuando yo a ver, yo también lo conecté un poco con una serie de necesidades vitales de mi vida de ese momento, ¿no? Yo necesitaba
poder estar más tiempo en casa. Entonces, claro, la enseñanza online era perfecta. Lo que pasa que, claro, yo lo vivía así, pero no había alumnos, entonces había que buscar a los alumnos, claro. Y costó y costó. Lo que pasa que ahora, bueno, ahora ha cambiado tanto todo en ese sentido. Y si te pones a pensar, en realidad son 5 o 6 años. Tampoco es tanto tiempo, ¿no? Pero es como un antes y un después. Y en eso, bueno, pues la pandemia ha sido el antes y el después, no solo en todo lo demás, porque ha afectado a tantas cosas, pero ya a nivel de la educación ha sido, o sea, un antes y un después revolucionario, porque yo lo que llamo las clases de la urgencia, ¿no? ¿Qué obligó la pandemia? Pues a de repente que un montón de niños de todo el mundo estaban en casa y había que atender una serie de necesidades educativas y fue como la solución, ¿no? Y a partir de ahí, Improvisada. sí, fueron pues eso, la solución de urgencia, ¿qué hacemos, no? Imagínate que esto hubiera pasado 20 años antes, no habría existido esta posibilidad. O sea, que fue algo pues que gracias al desarrollo de la humanidad llegó en un momento que nos permitía poder seguir educando a los niños a pesar del confinamiento. Pero claro, fueron, creo que leí en algún sitio, 1.600 millones de niños en el mundo confinados y había que llegar a ellos de muy diferentes maneras, ¿no? Porque claro, nosotros estamos hablando de las clases online suponiendo un alumno que tiene ordenador, etcétera, pero en otros rincones del mundo, claro, no hay conectividad, no hay ordenadores y también tuvieron soluciones ingeniosísimas. Yo me acuerdo en Colombia que leí una zona que las clases las daban por radio, los niños se conectaban a la radio, o sea, que son cosas que a mí me parecen maravillosas, mágicas y que un poco definen a la especie humana cuando la pones al límite, ¿no? Esta creatividad y esta capacidad de reinventarse, ¿no? A pesar de todo. O sea que, bueno, yo estoy agradecida a la vida de haber empezado antes y estoy agradecida pues de que haya servido a tanta gente, ¿no? Después, a raíz de la pandemia también, porque es un mundo, el mundo online, con sus partes oscuras y sus partes brillantes, pero que a mí me gusta mucho. O sea, a mí me gusta mucho dar clases online, lo disfruto un montón y me encanta. O sea, para mí es mi medio ideal. Entiendo que hay gente que no, ¿eh? Hay gente que te dice, uy, no, no, yo prefiero 1000 veces las clases presenciales. Yo, de hecho, antes de la pandemia combinaba los dos formatos, presenciales y online, pero ahora ya me he quedado ya en el online. Ya estoy Claro. ahí. A mí una de las cosas que más me gustó del hecho de que la pandemia acelerara todo este proceso, o bueno, puedo decir dos cosas. La primera fue que rompimos como esa barrera que había con respecto a, Sí, por ejemplo, en mi sí, caso, pues yo tenía que convencer a las familias sí, de que esto funcionaba, de que se podía hacer, de que el niño se iba a concentrar, de que no se preocupara. O sea, tenía que hacer una labor de convencimiento que era muy desgastante, cosa que ahora, sí, pues a partir del 15 de marzo del 2020, no he sí. vuelto a hacer. No ha vuelto, ya. Sí, Entonces, sí, es que es eso ha así. sido muy, la verdad, positivo. Yo Sí, lo vivo sí, como algo muy positivo. sí, sí, Eso por un lado. Y por otro lado, el hecho de que tú lo acabas de decir, ¿no? Hay personas para las que la enseñanza online no está hecha y es, vamos, perfecto, ¿no? Cada uno tiene sus gustos y sus sí, sí, preferencias. Pero ahora, por lo menos, muchas personas han tenido la posibilidad de probarlo. Es verdad que en unas condiciones que no son las adecuadas, que también siempre lo digo, ¿no? Yo digo, no es lo mismo las clases online de la pandemia sobreviviendo sin medios, sin nada, ¿no? Que cuando tú creas, bueno, pues tu propia manera de enseñar online con una exacto. metodología, con unas herramientas, ¿no? Es diferente, pero por lo menos han tenido la oportunidad de probar o le han dado esa oportunidad, ¿no? Como venga, pues venga, ya que estamos Sí, así, pues aunque creo, ¿no? O digo que no me gusta, voy a probar. Y mucha gente se ha sorprendido y ha dicho, ay, mira, pues sí. era Sí, diferente a como yo sí, pensaba. sí, 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 sí. Bueno, es que había una labor doble, la que tú dices de convencer a los padres o estudiantes de que eso era efectivo, incluso convencer a tus propios compañeros. Yo eso creo que en alguna reunión, alguna vez que nos hemos visto, también lo he comentado, ¿no? Yo antes de la pandemia iba a congresos de profesores y tal,
Me acuerdo sobre todo de uno aquí en Barcelona, uno muy famoso que celebraban todos los años, y fui y me senté en una fila, entonces todos los profes empezaron a hablar. Pues yo trabajo en el Cervantes de tal, yo aquí, yo no en la academia de tal, en Valencia, en tal, y tú, no, yo soy profesora online. Ah, y era como, ay, pobrecita, no, pobrecita, mira, se ha tenido que quedar ahí en casa dando clases online, ¿no? Era como un poco, daba la sensación como de que eras como la pobrecita, ¿no? Que no había llegado a otro nivel y sabía. Y eso ha cambiado, vamos. O sea, yo me acuerdo a raíz de la pandemia recibir cantidad de mails de otros profes preguntándome, oye, ¿qué hago con esto? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te organizas? O sea, cambió por lo que te decía al principio, las clases de la urgencia, ¿no? De repente, un montón de profes que no sabían ni lo que era Zoom tuvieron que lanzarse pues, a dar clases online, ¿no? Y luego creo que también lo ha cambiado a nivel holístico, ¿no? Del profesor. O sea, un profesor actual, ahora, después de la pandemia, tiene que saber dar clases online. O sea, aunque no quieras dar clases online, tienes que tener las herramientas que te vengan pues a través de la formación, ¿no? De Claro. dar clases en todos los formatos. De hecho, nosotros ahora con el máster este que hemos sacado, ¿por qué se llama como se llama el máster? Porque, claro, las clases no son solo dar clases de L general. De L general es clases de L a nivel online, a nivel a niños, o sea, se ha ampliado el universo de una manera que si quieres estar bien formado, tienes que estar bien formado en todos los ámbitos. Aunque te dediques a dar clases presenciales, tienes que poder dar una clase online conociendo las herramientas y sabiendo un poco cómo actuar, ¿no? En la clase, o sea que ha cambiado Exacto. muchísimo todo. Porque además yo creo que el cambio, como yo al principio tenía mis dudas de, bueno, esto va a ser como un boom y esto va a caer, yo tenía como esa, ¿no? Ese pensamiento, ahora me doy cuenta de que no, todo lo contrario, está ya llegado para quedarse, además Sí, se está manteniendo sí, muy bien, está, yo creo que evolucionando de la manera que me está gustando, como lo está haciendo, como tú dices, ¿no? Pues ahora ya hay esa necesidad de que como docentes pues seamos capaces de salir de situaciones pues en múltiples contextos, como en nuestro exacto, máster, ¿no? Entonces, exacto, ¿por qué? Porque ahora, cuando un niño está enfermo, lo más seguro es que el colegio empieza a dar la posibilidad de exacto, que se conecte desde su casa. Y exacto, tú como exacto, profesor ya vas a tener que ser capaz de tener esa clase híbrida, pensada, exacto. planificada, o de qué manera vas a poder ayudar tú online a ese niño, porque ya se ha comprobado que se ha podido hacer, que se ha hecho, entonces a Sí, partir de sí, ahora, tanto a nivel universitario como a nivel escuelas, nivel idiomas, ya se va a implementar, ¿no? Yo el otro día escuchaba que a nivel universitario es cierto que la presencialidad sigue siendo muy importante y más a nivel sí, universidad. sí. Obviamente necesitas ese contacto, pero los alumnos les gustaría tener un 50-50, más Sí, trabajo en casa o más trabajo de forma online, porque al final yo puedo trabajar de forma online en una biblioteca, en un centro de estudios. exacto, exacto, sí. No, Entonces, yo creo que el futuro va a ser así, o sea, o sea, ahora básicamente tenemos la presencial, la online, la híbrida, ¿no? Y esto va a ser una mezcla, ¿no? De enseñanzas. O sea, mi hija, por ejemplo, va a un instituto y ya tienen su plataforma, ahí tienen toda la documentación. Cuando alguien da positivo, alumnos en confinamiento, tienen toda la información, o sea, se trabaja ya pues tipo flipped classroom, clase híbrida, o sea, es algo que antes nos parecía algo imposible, ¿no? Siempre sin dejar de lado el tema de la socialización, ¿no? Que claro, evidentemente eso es básico, sobre todo en niños, ¿no? El claro. que puedan estar con otros niños. Pero bueno, yo creo que es para mejor todo esto, o sea, no va a dejar de lado, o sea, el que hagan algunas clases online o que se trabaje, incluso yo creo que es positivo para la educación porque si tienes hijos un poco, yo soy muy crítica, ¿no? Con todo lo que es el bachillerato y todo esto y la forma en que se enfoca, ¿no? Esas clases que todavía les obligan a memorizar datos, fechas, vomitarlos en un examen y siguiente. Entonces, yo creo que esto va a ayudar
a crear un tipo de educación más basada en proyectos, más interconectada, ¿no? Y no, ahora esta semana te tienes que aprender a Hume de memoria y la primera república de memoria y así todo, ¿no? Dices, madre mía, si son como loros, ¿no? Entonces, ojalá ayude esto también, ¿no? A cambiar un poco los programas de educación y darles más conexión con lo que a mí me parece que es la educación real, ¿no? Y no Claro. estas clases magistrales y memorizadas y que además olvidan, no es un aprendizaje efectivo para ellos. O sea que. Claro que no, un aprendizaje basado al final en habilidades para la vida, Exacto. porque yo creo que la pandemia y esta revolución, ¿no?, online también tuvo algo muy positivo y es que nosotros pensábamos que los niños, digo niños porque es con lo que trabajo, ¿no?, los jóvenes, Sí, se manejaban muy bien con las redes sociales, se manejaban muy bien con la tecnología, se utiliza el ordenador mejor que yo, sí. ya, juega a los videojuegos mejor que tú Exacto, y exacto, utiliza en exacto. las redes sociales mejor que tú, pero se Sí, demostró y se comprobó que, bueno, pues las competencias digitales no estaban donde pensábamos que estaban, que había exacto, problemas muy exacto. básicos, ¿no?, por parte de Sí, niños sí, y sí. jóvenes y que, bueno, pues esto ha servido para que ahora yo lo veo en mis alumnos, de repente tienen conocimientos de herramientas y son capaces de manejar herramientas o de trabajar de una manera mucho más digital, de tan fácil como pues pongo un ejemplo, yo ahora mismo, ayer mismo, estoy trabajando en la pronunciación de la R con una alumna que tiene el caso contrario, la R fuerte me la dice perfecta, pero la suave me la dice fuerte. La suave no. O sea, Ah, el caso contrario. Entonces, para hacer ejercicios, yo me voy a grabar en vídeo con ejercicios para la boca, para poder articular, qué tiene que hacer, yo se lo voy a mandar y ella pues va a tener que ver el vídeo y empezar a practicar y grabarse también a sí misma para escucharse, para verse. Eso ¿mm? hace 2 años pues era Claro, impensable. De impensable, que pudiera hacer, incluso impensable. de que me dijera, qué bien, vamos a hacerlo, quiero hacerlo. Y tiene 7 años. Sí, sí, Entonces, sí, 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 es sí, brutal, ¿no? Es brutal. Es un tema, bueno, es que es un tema interesantísimo. sí, Así sí, que sí, sí, sí. vamos a Podríamos seguir con hablar ello. horas. Sí, vamos a seguir con ello. Vamos a seguir con ello. Dos verdades y una mentira. Sección en la que pondremos a prueba mi capacidad de detectar mentiras, que yo os anticipo, es nula. Y Pues sí, pasamos yo ya ya, te digo, muy contenta. A ver, ¿a dónde pasamos? pasamos ya, pues a eso, a nuestra primera sección del podcast, que esta me Ujú. gusta a mí mucho porque siempre pues os reís un poquito de mí. Aunque yo es lo que digo siempre, los oyentes, bueno, las personas que nos estén oyendo a través del podcast, pues nos ven la cara, los que nos estén viendo a través de YouTube, pues sí, nos podemos ver, entonces ya es un poco más fácil detectar mentirijillas, pero bueno, vamos a ver qué me has preparado, Marta, a ver si estoy atenta. Vale, Tus dos verdades y tu mentira, a ver si la descubro. vale. A ver. Venga. Vamos a ver, vamos a ver. Ok, empiezo. La primera mini historia. A ver si es verdad o es mentira. Cuando empecé como profesora, trabajaba en los principios, allá hace mucho tiempo, recién acabada la carrera, trabajaba como profesora en clases privadas, pero también trabajaba en un negocio familiar que creábamos perfumes y cosmética natural con aromaterapia. Y del taller de los aceites esenciales me iba luego a la academia donde yo trabajaba y donde empecé a dar clases a grupos pequeñitos de alumnos extranjeros y siempre cuando llegaba todos me decían, pero ¿de dónde vienes que hueles tan bien? Porque me traía ahí el aroma del taller de aromaterapia. Primera Oye, historia. interesante cuanto menos. Si es mentira, oye, has dedicado tiempo a la sección y te has implicado. Ok, segunda. En una de mis clases online he tenido varias alumnas que estaban embarazadas o algo parecido, bueno, algo parecido no, estaban embarazadas en proceso de, ¿vale? En diferentes estadios de su embarazo. Pero en una de mis clases, una de mis alumnas, Sophie, una alumna inglesa,
rompió aguas en mitad de la clase, cuando estábamos en mitad de la clase, y tuvo que corriendo al hospital, donde dio a luz y nació Julia, su hija. Vale. Segunda. Madre mía. Y tercera, cuando vivía en Madrid, porque estuve viviendo 5 años en Madrid, pues conocí en aquella época el partido de Nelson Mandela. Nelson Mandela estaba en Sudáfrica, todavía estaba con todo su problema de encierro y todo eso, pero paralelamente en Europa se había creado una red del partido Nelson Mandela, se llamaba la ANC, y había un montón de gente en el exilio que trabajaba para sacar a Nelson Mandela y tal. Entonces, por casualidad, yo conocí a 2 personas que trabajaban en la ANC y me pidieron que les diera clases de español. Entonces empecé a dar clases de español, nos hicimos amigos y tal, y Mandela y su mujer vinieron a hacer como un tour por toda Europa y reunieron en el Palace de Madrid a la gente que había estado trabajando para ellos en el exilio. Y entonces mis alumnos me invitaron y estuve cenando con Nelson Mandela y Winnie Mandela allí con ellos. Tercera. Bueno, es que no me están viendo la cara que tengo. Madre mía, estoy súper perdida porque me lo ha contado de verdad. O sea, me lo has contado que te lo has creído, la mentira te la has creído. Porque estoy que las 3 me parecen verdad. Ahora va a parecer como que soy muy buena mentirosa, pero no es verdad, ¿eh? Yo miento fatal. Lo que pasa es que esto como que lo he actuado muy bien. Vale, a ver. Bueno, fue como en modo profesora juego de rol, entonces por eso es. A ver, creo que la segunda que nos has contado de que en una clase una alumna rompió aguas, creo que es verdad. Porque, oye, y sería súper curioso y a ver, no sé. Pero creo que posible. Es posible, puede pasar. Trabajas con adultos, oye, pues es que puede pasar. O sea, al final, a mí me han pasado tantas cosas. Ya, es que te pasan muchas cosas. Yo cuando dicen eso de las clases online que son frías y tal, digo, madre mía, frías. Yo, si os contara todo lo que yo he vivido así directamente, rupturas amorosas, bueno, de cantidad de cosas, pedidas de mano que les saca, bueno, o sea, de frío, nada. Total, yo de verdad que a veces me han contado, bueno, cada cosa y he vivido cada cosa. Entonces yo creo que es verdad, o sea, que sí, que es verdad que una alumna tuya rompió aguas. Vale, ¿y cuál es la...? Pero te tengo que decir ya, no espero, vale. Esa por ahí. Es que la de Nelson Mandela, a ver, me parece surrealista. Oye, pero... surrealista que he cenado con Nelson Mandela. A ver, es que me parece súper complicado, pero sería una fantasía, o sea, ojalá, es como sea verdad, de verdad, qué crack. Y la primera es que la verdad, o sea, la que veo más irreal es la de Nelson Mandela, pero es que en este mundo pasan cosas así. Y ya. Yo soy de la que le pasan cosas extrañas, ¿sabes? Entonces sé que puede ser real. Ay, madre, no sé. Venga, voy a decir que la mentira es la de Nelson Mandela. Bueno. Pues a ver, la primera es verdad, porque cuando yo empecé trabajaba con un tema de aromaterapia y es verdad que me iba corriendo, me lavaba, pero se me quedaba ahí el olor y decía, ¡ay! ¿De dónde vienes? Que hueles a romero, a lavanda, tal. La de Nelson Mandela es verdad. Y la de las romper aguas no es verdad, pero casi. O sea, no han roto aguas directamente, pero sí que he tenido alumnas embarazadas que a los 2-3 días han dado a luz o así. Nadie ha roto aguas allí delante mío, no. Pero sí que ha sido como casi. Entonces digo voy a ver si la mentira tiene la que más apariencia de verdad. Claro, pero sí te engaño. Hablemos de Nelson Mandela, por favor. Dejemos en online. No, es que me parece que claro, no eran online, no eran ya. Online. Pero qué fantasía, o sea, que has estado cenando con Nelson Mandela, Marta, que esto es. Bueno, me parece maravilloso.
qué maravilla, de Sí, la verdad. verdad es que fue una época muy, muy, muy bonita porque además conocí gente increíble y era gente que había salido huyendo de su país y que había tenido que venir a Europa para que no les encarcelaran. Entonces, gente muy, bueno, pues con muchas emociones dentro, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, con uno de mis alumnos que me monté con él en el autobús y lloraba, ¿no? Me decía, es la primera vez, es que lo del apartheid fue muy fuerte, ¿no? Entonces, o sea, fue una cosa que no puedes ni imaginar. Entonces este hombre me acuerdo cómo lloraba porque se subió a un autobús conmigo y nos sentamos los dos en el autobús, ¿no? Y me decía, nunca en mi vida me he sentado con una mujer blanca en un autobús, imagínate lo que estamos haciendo, ¿no? Y entonces, claro, la pena es que en aquella época no había Instagram, no había nada, y no tengo ni una foto, no tengo ni una foto, tengo fotos de después, cuando estaba con mis alumnos y tal, pero no, yo estaba tan impactada que estaba allí, además nos hicieron presentarnos, ¿no? Entonces, claro, nos preguntaba a todos los que estábamos ahí por qué estábamos allí. Y yo, claro, me levanté y dije, pues yo soy la profesora de español de estos dos. Pero como una tonta casi, porque estaba tan alucinada, ¿no? Aparte, él impactaba mucho, era un hombre muy alto y ella era impresionante, aunque luego la Winnie Mandela, pues bueno, le pasaron muchas cosas, pero en aquella época, cuando yo la conocí, ¿sabes? Estos pañuelos enormes que llevaban, esos... Bueno, era una mujer que impactaban los dos mucho y eso ha quedado aquí para toda mi vida. Es una de las cosas buenas de haber sido y ser profesora de español en mi vida. Es que justamente estaba pensando eso, ¿no? Que yo creo que la profesión bueno, pues de profe de L te puede llevar a vivir Sí, experiencias sí. alucinantes. Estoy segura de que nuestros oyentes, si son profes de L, seguramente que tienen muchísimas historias para contarnos, Seguro, sí. curiosas como la que nos acabas de contar. Yo estoy alucinando. Esto ya es, en el podcast tenemos VIP, esto ya es VIP. Gracias, Olaya. Bueno, pues pasamos ya a nuestra segunda sección. En la piel de un novato, una situación a la que nuestro profe invitado deberá dar solución. Que ya conocen nuestros oyentes, y nos han venido escuchando y si no ya saben lo que tienen que hacer, en la que, bueno, pues te voy a proponer eso, una situación que aunque, bueno, es inventada, yo creo que es de bastante actualidad y, bueno, pues tienes que dar tu solución, ¿no? Una solución a esa problemática, pues compartiendo tu propia experiencia, lo que has vivido, lo que has aprendido a lo largo de estos años, para que, bueno, pues las personas que nos están escuchando o nos están viendo, pues puedan reflexionar, puedan encontrar soluciones quizá a un problema que ellos están viviendo, ¿vale? Vale. Entonces, Marta, una profe online, la vamos a llamar Olaya, Vale. pues empieza a trabajar con Joana. Y Ujú. Joana es una ejecutiva que trabaja para una empresa muy conocida. Ella ha pagado por bueno, pues tus servicios porque dentro de su empresa pues, recibe este presupuesto para formación, entonces ha decidido dar clases de español. Empieza con muchas ganas, pero claro, su jornada laboral es muy larga y al final la clase de español pues quedaba como a última hora de la tarde, ¿no? Lo último ya que hacía. ¿Qué pasa? Que a partir de un determinado momento, pues la agenda de Joana está muy llena y empieza a hacer las clases desde los lugares más insospechados. El restaurante de Ikea, la playa de la Barceloneta, un banco en un parque, el hall de un hotel, el vestuario de un gimnasio, el comedor en casa de sus padres con la tele puesta, por supuesto, en una sesión de pedicura. Cada día un lugar distinto. Claro, nuestra profe Olaya planificaba las clases, ella con mucho esmero, detalle, se preocupaba, pero claro, cada día el contexto con el que se encontraba era una sorpresa, con ruido, con gente, con mala conexión, encima no es lo mismo conectarse desde un móvil que desde un ordenador, entonces Olaya estaba desesperada, al borde de un ataque de nervios. ¿Qué le recomendamos a Olaya para que no le diga, mira, no te doy más clases en mi vida? Bueno, a ver, yo siempre digo que una de las cosas que las clases online
han traído, digamos, han puesto de relieve, es que el estudiante es el centro de todo. O sea, entonces yo lo que le recomiendo es que desde esta premisa, ¿no?, de que el estudiante es el centro de todo, pues se plantee dos cosas esta profesora. Uno, si a ella le gusta, le gusta dar este tipo de clases, le conviene económicamente, ¿no? A nivel de, porque esto es un empleo remunerado, si la relación que tiene con el alumno, porque claro, a nivel de clases privadas se crean unas relaciones muy intensas. Entonces, probablemente Joana con su profe tiene una cierta intimidad, ¿no? O sea, se conocen y tal. Entonces, bueno, pueden pasar dos cosas. O sea, que la profesora adopte una actitud tajante de yo esto no lo tolero en mis clases, ¿vale? O que la profesora sea muy flexible y en vez de preparar las clases con tanto esmero, con presentaciones y tal, haga una preparación mucho menos rígida, más flexible, basada en la conversación y en la cual pues no tenga tanta importancia sus materiales y su visión de la clase, y lo importante sea pues que la chica pues hace las clases donde puede, aunque no sea el lugar ideal, pero sigue, o sea, no ha dejado las clases, ella lo hace en cualquier sitio, pero sigue. Entonces yo creo que eso hay que ponerlo en valor, ¿no? Si ella sigue dando las clases, será porque algo porque yo, por ejemplo, que tengo alumnos bastantes donde la empresa les paga el curso, es curioso porque, claro, bueno, es curioso, es interesante cómo influye eso en el alumno. O sea, a nivel de alumno adulto, en el caso, por ejemplo, tuyo de niños es distinto, pero a nivel de adultos, que pagues tú el curso a que te lo paguen, cambia mucho, ¿vale? Entonces, bueno, ella, a pesar de que se lo pagan y que podría decir, bueno, mira, me han pagado el curso, pero yo no tengo tiempo de hacerlo, yo ahora de momento descanso o lo dejo, lo que sea, ella sigue, desde donde sea. Entonces yo pues me adaptaría a ella, porque al final mi premisa siempre ha sido el estudiante es el centro. Si él asiste a mi clase, quiere hacer mi clase, pues yo me adapto. No le voy a poner una presentación maravillosa de estas que tengo o un ejercicio interactivo porque no tiene ningún sentido, pero pues hablaré con ella, le plantearé temas de conversación e intentaré enfocar la clase pues que se adapte a ese tipo de contexto. Es mi consejo. No, es muy interesante lo que has traído, ¿no? Porque al final es verdad que en el contexto de clase online, que mayoritariamente pues suelen ser clases 1-1, ¿no? Es como tú dices, una relación que al final es súper profunda, y con adultos pues es lo que tú comentas, ¿no? Si al final tú estás a gusto con ese alumno está a gusto contigo, porque en este caso pues Joana, lo que tú dices, asiste a las clases, ¿no? Entonces, creo que es importante comprender qué es lo que está buscando precisamente ese estudiante y al final cómo disfruta con el idioma Claro, ese estudiante. Me claro. estaba recordando este caso a un caso particular que yo tengo todos niños menos un adulto, que es mi adulto, como Tu digo yo, adulto la preferido. persona con la que puedo hablar de conversaciones un poco más, bueno, complejas. Y él además, yo lo conocí presencial cuando solo sabía decir, bueno, es que solo decía hola en español. Y él fue, ya después yo no lo vi más, y él fue la primera persona que me compró un paquete de clases en mi web en Enjoy Español, sin avisarme de repente, yo, pero este. Y así empezamos, ¿no? Entonces fue mi primer alumno real de mi empresa, ¿no? De mi escuela. Entonces, bueno, él es de Irán, pero vive en España, y es una persona que, pues, él no le gusta la típica clase en la que se tiene que poner a hacer ejercicios, fuera de clase, obviamente, ni lo esperes, porque se quiso preparar el DELE y no tiene esa manera de trabajar, ¿no? Le gusta la clase pues para charlar, pues como si estuviéramos Sí, tomándonos un café. yo tengo también, sí, sí. Entonces yo me empeñaba al principio, ¿no? Pues me empeñaba en, no, es que claro, hay estas cosas que hay que mejorar porque es que pasa el tiempo y no las estás mejorando porque no las estamos reforzando bien y tenemos que hacer actividades más específicas para que puedas mejorarlas. Pero es que no funcionaba eso con él. Con Ya. él
funciona el que hablamos, pues yo qué sé, de cosas insospechadas, porque de verdad que es que tenemos unos temas de conversación que yo decía, ¿tú te acuerdas cuando solo decías hola? Y mira, estamos hablando de la política de Irán, o sea, ¿qué me estás contando? Pero me di cuenta que así era como él funcionaba. Él le Claro. aprendía y aprendió y está aprendiendo mucho escuchándome, intentando llevar a cabo esa conversación porque es como él disfruta, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, es verdad que no es mi manera, que a mí me encantaría poder utilizar un montón de recursos con él, que pienso, ay, esto funcionaría, pues esto me Claro, encantaría llevarlo con claro. él, pero no. No, Entonces, no, ahí está la decisión, como tú decías, ¿no? sí, De me interesa, me lo paso bien, disfruto, me interesa económicamente, oye, pues puedo adaptarme a él, adelante. Puede haber casos en los que no, también está al otro lado. sí. En nuestra escuela hemos tenido, por ejemplo, una familia que nos llegó para una clase de prueba y que el tipo de educación que ellos promovían, yo no estoy de No, acuerdo, no lo no compartías, lo claro, comparto, de repente quieres que esto sea precisamente lo que hablábamos antes, unas clases magistrales basadas en un libro que no corresponde a su nivel, porque tú has leído que el tercero de la ESO es donde tu hijo tiene que estar, y yo no puedo ayudarte. Entonces yo prefiero ser honesta, mandar un correo con por qué esta decisión y decir, mira, yo no te puedo ayudar por esto, esto claro, y esto, claro. mejor otra persona, ¿no? Yo creo que eso también es interesante y es importante Sí, aprender a decir ese no a cuando... decir que no, sí. Mm. Sí, sí. No, evidentemente hay casos o sea, que son evidentes para ti como profesor y cuando ya tienes una cierta experiencia. Pero volviendo al caso este que me has puesto, yo creo que en las clases online una de las cosas que más las caracteriza es la flexibilidad, sobre todo individuales. Y cuando son adultos, o sea, mira, yo es que cada alumno que he tenido, y he tenido muchísimos, ha sido un mundo. Y ahí es lo que tú dices. Yo tengo alumnos que llevan conmigo 4 o 5 años, tengo una que lleva 8 años conmigo, que empezamos presenciales, luego ya se volvió a Alemania, seguimos haciendo clases. Bueno, con esta alumna yo ni se me ocurre sacarle una presentación del indefinido. Es que vamos, me miraría diciendo, ¿qué te pasa? O sea, hablamos, ella, por ejemplo, lo que le gusta es que yo le mande un recorte de una noticia y hablar de la noticia, y ella busca vocabulario, es su funcionamiento. Tengo otros alumnos que también no son tanto de solo hablar, sí que me piden un poquito de deberes, pero deberes en plan, mándame un corto, dime un tema y yo escribo. O sea, es que al final tienes que ser flexible. Si eres inflexible, no es a lo que debes dedicarte. Y siempre considerando lo que tú dices, que hay casos yo, por ejemplo, incluso te pasa a nivel personal. Yo he tenido alumnos con los que no, o sea, con los que yo en la clase no me sentía cómoda porque el tono o porque no había un feedback o porque yo decía, yo estoy perdiendo el tiempo con esta persona porque viene a mi clase a aprender español y no habla. Y después de intentarlo, dices, no, es que hay algo que no funciona, ¿no? Y me ha pasado pocas veces, pero bueno, me ha pasado también. Y ahí tú tienes que decir, mira, esto no funciona, ¿no? Pero bueno, la mayoría, el 95%, para mí la palabra clave es flexibilidad. Tienes que ser flexible. O sea, yo tengo un plan general de estudios que intento adaptar a cada nivel, pero es un plan, digamos, que tengo en mi espalda como referencia, pero luego eso con cada alumno es diferente y funciona de manera distinta porque somos distintos, tenemos distinta manera de aprender. Entonces, bueno, todo eso hay que tenerlo mucho en cuenta a la hora de dar clases online, sobre todo individuales. Claro, ese es el contexto, ¿no? De que al Sí, final, por eso es tan importante, como digo yo, cuando creas tu propia escuela, ¿no? Pues tener un tipo de cliente que te pueda permitir eso, es decir, no tener que caer en, tengo que hacer 50 clases para poder vivir de esto, ¿no? Porque sería imposible. ¿Cómo vas a ser claro, flexible si tienes 30 alumnos? Es que claro, no puedes, o sea, de claro, verdad que es que te vas a quemar y vas a odiar esta profesión y no vas a querer ni claro, mover un ordenador claro. en tu vida. Uh-huh. Entonces, para mí, por ejemplo, es muy importante eso, ¿no? Es muy importante el saber que como tengo que ser más flexible, que como cada alumno es un mundo, aunque pueda haber muchas cosas que yo pueda reutilizar o que pueda adaptar, ¿no? Sí, Pero que cada sí, alumno tiene unas necesidades, una manera de aprender, pues que al final, para mí es básico no estar sobrecargada de alumnos para poder precisamente
dar ese tipo de enseñanza más flexible, más de calidad, ¿no? Y que la enseñanza online es muy importante. Claro, claro. Y además lo valoran mucho más los alumnos. O sea, un alumno que ve que la clase está adaptada a él, porque eso ellos son absolutamente conscientes, pues valora mucho más tus clases. A mí me viene mucha gente que viene de clases de grupos y me dice, es que yo me pierdo, siento que no aprendo. Otros no, otros me escriben, es que das clases en grupo, pues no, yo doy solo individuales, ¿no? Es mi nicho y, es que a mí me gusta en grupo. Vale, perfecto. Entonces yo les derivo a otros profesores o les recomiendo otro sitio, ¿no? Pero bueno, es encontrar la manera en que aprendes tú y en la que nosotros enseñamos, pues que coincidan, ¿no? Y que te puedas adaptar a ellos y ellos a tus clases. Pero ya te digo, es muy importante ser flexible. En un caso como este, que a mí me ha pasado muy parecido, yo al final pues lo que haría es eso, si me interesa seguir con esta alumna, porque puede haber algún profesor que diga, bueno, esto es un horror, yo no sé ya cómo empezar la clase ni por dónde tiro, bueno, pues entonces, claro, es muy respetable de hablar con ella y plantearle opciones, ¿no? Pero yo personalmente seguiría adaptándome yo a ella, ¿no? A su manera de tomar la clase en cualquier sitio y me adaptaría, sí. Y una pregunta así referida, ya que estamos hablando del estudiante, ¿no? De que tiene que estar en el centro, que al final, perdón, tenemos que tener en cuenta esa visión del estudiante. Claro, de repente con toda la pandemia, volvemos a retomar un poco el tema, ¿no? Sí. De repente, pues esta revolución del mundo online. Claro, igual que decíamos, bueno, se ha ido esa barrera de tener que convencer, en mi caso, ¿no? A muchas familias para, bueno, pues dar clases online, esto funciona. Sí. Pero y de repente, bueno, pues estos profesores que estaban dando clases presenciales, que yo conozco casos, de repente ha venido la pandemia y claro, es obviamente, oye, ¿quieres hacerlo online? Y yo me he encontrado con casos de gente que me ha contado que han tenido como un poco de rechazo por parte de sus alumnos de, mira, no quiero hacerlo online, aunque después, obviamente, pues no les ha quedado otra porque al final Otro se ha remedio, alargado sí. mucho más de lo que pensábamos, ¿no? Sí. ¿Tú qué crees? Esto de la aceptación por parte del estudiante, ¿no? A esta nueva modalidad online, ¿te has encontrado con este tipo de casos? Pues mira, antes de la pandemia sí. O sea, yo de hecho antes de la pandemia daba clases 2 días a la semana, daba clases presenciales de alumnos que contactaban conmigo y me decían, yo no quiero online. Además, gente muy curioso porque, por ejemplo, uno de ellos es programador informático, o sea, gente que estaba todo el día trabajando. Entonces, este alumno, me acordaré siempre, me dijo, mira, Marta, yo estoy todo el día delante del ordenador. Entonces, quiero una profesora con la que poder hablar cara a cara, no quiero una pantalla. Entonces, yo lo incorporé a mi grupo de presencial. ¿Qué pasó? Vino la pandemia. Entonces, este chico, que lleva conmigo ya 4 años casi, es americano, Liam, pues me dijo, yo quiero seguir y ahora seguimos online y ahora hacemos las clases online. A ver, si lo piensas, actualmente creo que hay cifras de casi un 70% de estudiantes de todo el mundo han hecho algún curso en línea, ahora ya. Bien por el confinamiento o bien por cantidad de cursos que puedes hacer de infinitud de cosas que quieres aprender a dibujar, a hacer un retrato, hay un curso online. Que quieres saber cómo hacer Word o cómo funciona, está YouTube. Entonces, se ha convertido, la obligatoriedad de la pandemia ha hecho que esto influya muchísimo en cómo el estudiante percibe ahora el tema de las clases online. O sea, yo ahora prácticamente de gente que quiere hacer clases conmigo, todos ya me piden online. Alguno me pregunta presencial, pero no, o sea, no tengo que convencer a nadie de la efectividad. O sea, es algo que ya no tengo que hacer porque ellos ya vienen creyendo que esa clase va a ser efectiva. O sea, y de hecho, la mayoría de mis alumnos, muchos de ellos trabajan a tiempo parcial online, tienen reuniones online, ven bueno, que funciona también, ¿no? Entonces, ha cambiado mucho también, no solo desde el punto de vista del profesor, sobre todo, y yo creo más importante, desde el que es nuestro cliente, ¿no? Como escuela, como emprendedores, que es el estudiante que viene a tus clases. Estudiantes que antes nunca hubieran pagado por un curso online, pues ahora yo nunca me había pasado antes
que sin conocerme ni nada, ¡pum!, me cogieran un paquete de 15 clases. Y esto me pasa ahora. Claro. O sea, sin clase de prueba, que digo, pero esta gente, o sea, porque ya saben que es un curso online, que lo que es, ya lo han experimentado, muchos de ellos han hecho clases de otras cosas, de formación, y ya pagan por un curso. Entonces, eso cambio total también en ese sentido. Y estaba yo pensando pues en la visión del profe, ¿no? De que claro, es una gran oportunidad ahora dedicarse a la enseñanza online, pero es cierto que obviamente pues somos muchos, ¿no? Hay cada vez hay más profesores que se dedican a este tipo de enseñanza, sobre todo a raíz de la pandemia. Entonces, qué importante, que ya lo has mencionado tú antes, pues la formación. La formación, porque ser profesor online es una profesión, lo has dicho, es una profesión, no es un hobby, no es para ganar un dinerillo extra. Si tú te tomas en serio esta profesión, tienes que estar formado, tienes que formarte, tienes que dedicar tiempo y dinero a formarte, porque es así, todos lo hemos hecho. Sí, y sobre todo de cara a esto que estamos diciendo, esta situación en la que el online es, por supuesto, ahora mismo la opción ganadora, por decirlo de alguna manera, o sea, es la opción que ahora mayoritariamente los estudiantes escogen por las circunstancias y por ya preferencias. Entonces, una manera de diferenciarnos va a ser, en primer lugar, que estemos formados. Por supuesto, hay más cosas, como tema de marca de personal, que para mí es fundamental, pero esa formación, qué importante es, y yo no me cansaré de decirlo, ¿eh? Sí. Bueno, es que, claro, te tienes que formar a la hora de crear materiales, a la hora de gestionar el aula virtual, o sea, y eso además tu cliente estudiante lo nota. O sea, tú imagínate que te pones a dar clases de cualquier cosa, no sé, de otro idioma o de cualquier cosa, y te aparece en la pantalla una persona que, uy, espera momentos, que esto no sé cómo funciona, a ver, espera, o sea, claro, ya lo primero que piensas es, madre mía, o sea, ¿con quién me he metido, no? Entonces, lo que tienes que transmitir, tanto en una clase presencial como en una online, es profesionalidad. Y la profesionalidad se adquiere con formación y con experiencia, pero la formación es básica, o sea, tienes que saber qué herramientas tienes, cómo hacer una clase, cómo gestionarla, cómo planificarla. Y es diferente a una clase presencial, en muchos aspectos es muy distinta, y todo eso tienes que tener un conocimiento, ¿no? Y además valoriza tus clases y hace que los alumnos te elijan, porque eso se ve, la profesionalidad de una persona. Yo, por ejemplo, he hecho clases online de inglés y de alemán, y es que, claro, es por mi profesión, pero es que es en cuanto abro la cámara ya digo, uy, Dios mío, ¿por qué he cogido a esta persona de profe? Es que lo ves, la manera en que está ante la cámara, porque hay toda una serie de aspectos, los gestos, la posición, que tienen que ver con el dar una clase online. Y es que ya lo ves, nada más aparecer la persona en la cámara. Me acuerdo uno que lo cogí para dar clases de inglés, parecía muy profesional, y la primera clase me lo encuentro tumbado en la cama con el ordenador aquí. Yo digo, Marta, ¿pero qué haces dando clases con este hombre? Bueno, era una clase de prueba, dije, vale, gracias. Por ejemplo, bueno, eso es una cosa que te lo da el sentido común, ¿no? No hace falta que te formes para entender que tú no puedes ser profesor y dar una clase sentado en la cama de tu habitación. De verdad. Pero bueno, que hay que organizar un podcast de, no sé, las grandes rarezas que nos hemos encontrado al otro lado de la pantalla, porque habría aquí para hablar largo y tendido. Sí. Creactívate, la sección para creativizarnos a través de las recomendaciones de nuestro invitado. Y ya estamos en la última sección del podcast, Marta, muy interesante, porque bueno, has preparado algo, no sé el qué, para compartir con nosotros, con los oyentes y con las personas que nos están viendo también en YouTube. Pues no sé si nos habrás traído un recurso, actividad infalible, libro, dinámica. Bueno, cuéntanos. A ver, me dijiste algo que utilices mucho en tus clases, y yo, como no me he podido quedar con una sola cosa, te he traído 3. ¡Hala! Pues como las verdades y las mentiras. Bueno, primero te he traído una cosa que es
una cosa que para mí es muy entrañable, es un vídeo que creo que dejaréis el link Sí. que está el vídeo aparece en una entrada de mi blog, pero es un ejemplo de cómo usarlo porque ahí lo utilizo un poco para practicar el perfecto, qué ha hecho, etcétera. Pero yo lo he usado con todos los niveles, con otro tipo de preguntas, con otro tipo de planificación diferente. Es un vídeo que me encanta, es muy cortito, un abuelito polaco que quiere aprender inglés. Entonces me encanta porque me ayuda mucho a enseñar al alumno lo importante que es estar motivado, ¿no? Para aprender una lengua, ¿no? Y cómo la motivación hace que superes cualquier cosa, ¿no? De cualquier obstáculo de edad. Entonces, es un vídeo que habré visto, yo que sé, 500 veces porque lo he llevado a muchas clases, lo he trabajado con muchos alumnos, pero al final, el momento final del vídeo, si lo podéis ver, siempre se me pone la piel de gallina, ¿no? No os lo cuento qué pasa al final. Vale, que no se preocupen nuestros oyentes que debajo del podcast pues les vamos a dejar el link a la entrada de tu blog en el que, bueno, pues podrán descubrir Aparece ese este vídeo. Uy, vídeo. Sí. ahora que tengo ya curiosidad. Hay que esperar al final. Bueno, lo podéis encontrar en YouTube también. En esa entrada aparece con una serie de preguntas para trabajar el perfecto, pero yo lo he trabajado con indefinido, con alumnos de A1 de vocabulario, con alumnos de C1 explicándome cómo han aprendido. O sea, tiene múltiples lecturas y a mí me gusta mucho llevar vídeos a la clase y la verdad es que le he sacado tanto jugo y que es de los que más he usado. Segundo recurso, el WordWall. Yo utilizo mucho WordWall con adultos, que a veces me dicen, ¿WordWall con adultos? Pues sí, lo utilizo muchísimo porque es como ese punto así de dinámica muy visual, interactiva y que hace que un poco distiende un poco la clase, porque las clases online tienen que ser como una película de acción, siempre tiene que estar pasando algo y entonces el WordWall me ayuda mucho pues a machacar algunas cosas, a practicar y a visualizar, ¿no? Palabras. Y es una plataforma que uso mucho. Y el tercer recurso es este libro, esto ya es un clásico, que es qué gramática enseñar y qué gramática aprender. Este libro para mí fue también un antes y un después, porque aquí un poco se asientan las bases de lo que es la gramática cognitiva, que yo utilizo mucho en mis clases y es un enfoque que a mí me encanta para llevar al aula. Y este libro es como la Biblia para mí de lo que es la gramática cognitiva. Entonces, si queréis un poco indagar en el tema de gramática cognitiva, os recomiendo que empecéis con este libro de Reyes Llopis, Manuel Real Espinosa y José Plácido Ruiz Campillo. Editorial Edinumen. Estupendo, muchas gracias, qué pintaza. Bueno, les dejaremos los links y el título del manual, yo también lo conozco, y es lo que tú dices, creo que es muy importante que tengamos como esos manuales de referencia sí. En los que apoyarnos, ¿no? Porque es lo que veníamos ya comentando un poco y con esto ya como dar un poco cierre y también resumir los puntos, ¿no? De lo que hemos estado hablando. Hemos visto que la enseñanza online, pues eso, ha supuesto una revolución total, sobre todo en estos 2 últimos años de pandemia, que eso ha traído, bueno, pues varios puntos positivos, ¿no? Que hemos roto esa barrera de tener que convencer a alumnos, de tener que convencer a clientes, en nuestro caso también, en el que, como tú decías, y me lo he apuntado aquí, ¿no? Pues tiene esa parte positiva en la que de repente se puede combinar de manera muy efectiva esa parte presencial, esa parte online, ese aprendizaje de repente que sale del aula, que de repente el alumno forma parte activa de su aprendizaje, ¿no? No aprende escuchando y vomitando conocimientos, sino que aprende haciendo, desarrolla habilidades, ¿no? Y claro, también la importancia bueno, pues de estar formados y de verdad dedicar tiempo a nuestra formación y tiempo, pues, por ejemplo, muchas veces cuando decimos, es que tienes que formarte, no implica solo que tengas que hacer un curso, implica que tengas lecturas que se conviertan en manuales de referencia, que de verdad hagas por tenerlos, que de verdad hagas por aprender, por no quedarte nunca de manera estática, ¿no? Yo creo que el profesor de él, si una no sé, característica tenemos los profesores de él es que
no podemos estar quietos porque todo va demasiado rápido Sí, y más sí. ahora con esta gran revolución. Exacto, es una constante formación a todos los niveles, ¿no? Incluso los alumnos te ayudan a formarte muchas veces con información, o sea, no son solo cursos, másters, es todo, ¿no? Es una formación total y todo además influye en que tus clases sean mejores, ¿no? Y en que tus alumnos aprendan español, que al final es de lo que se trata, ¿no? De Claro, que el aprendizaje sea efectivo. el O gran sea que objetivo. Y sí. que dar gracias a que, bueno, pues es verdad que la pandemia, obviamente, pues no hay que decir todo lo negativo que nos ha traído, ¿no? Pero también yo creo que es importante quedarse con lo positivo y yo lo veo desde mi punto de vista y digo, jolín, cuando yo empecé y en Google escribía enseñanza online a niños, es que no Nada, no había había nada. nada, no había nada, Y sí, ahora, pues tenemos la posibilidad de acceder a muchísimo contenido, a muchísima formación, a muchísimas ideas a golpe de clic e interminables, infinitas, que es demasiado, ¿no? sí, Como digo yo a sí, veces. sí, Entonces también hay que agradecer todo eso porque al final yo creo que tenemos la posibilidad de aprender muchísimo gracias bueno, pues a tener la posibilidad de conectarnos a sí, la red y sí. simplemente dedicar tiempo a esa mejora y a esa formación, ¿no? Sí, 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 sí. No, es lo que tú dices, ¿no? O sea, la pandemia evidentemente ha sido pues lo que ha sido, pero bueno, yo intento ser siempre positiva y dentro de todo, pues ha, ha hecho pues que el tema de las clases online cambiara totalmente, pero además desde un punto de vista de que ha ayudado, ¿no? O sea, gracias a las clases online, pues muchos niños han podido continuar su plan de educación. O sea, ha sido algo bueno para ayudarnos en momentos muy críticos y bueno, y eso ha venido para quedarse y- y poco más que decir. O sea, el futuro dirá, el futuro nos dirá cómo sigue esto, pero yo lo tengo bastante claro cómo va a seguir de momento. Sí, yo también. Muchísimas gracias, Marta. Bueno, A pues por ti, aceptar mi invitación, nuestra invitación, por venir a hablar de un tema tan interesante del que, si no me equivoco, creo que también hablarás en el máster de enseñanza de español en múltiples contextos. Creo que hay algo por ahí. No sé si sí, vas a hablar un poco. ahí tengo un curso, unos módulos que hablo del cortometraje, de cómo dar clases con cortos y también de la gestión del aula virtual y de la experiencia docente, o sea, y Qué luego también interesante. cómo dar clases a alumnos iniciales, Ujú. absolutos. Que Tipo eso, tu alumno de Irán, que solo saben decir hola, pues ese tipo de alumnos. una aventura O total, una sea, aventura total. por ahí estoy, sí, en varios módulos. Genial, pues muchísimas gracias por venirte. Ha sido de verdad un placer poder compartir esta Para mí charla también. contigo y también gracias pues a todos los profes que nos están escuchando desde el otro lado. Recordad, perdón, que si queréis saber más sobre ser profe de L, encontrar recursos que os inspiren y conocer más historias, pues podéis visitar elinternacional.com e investigar un poquito. Ya os adelanto que os vais a encontrar muchas cosas interesantes también con respecto a la enseñanza online. Nosotros nos volveremos a encontrar muy pronto aquí en el podcast L Inspira, con muchas más historias inspiradoras. Te esperamos. Adiós. Adiós, gracias.